Muy buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos a esta nueva presentación de Archivo Pentecostal. En esta noche del día miércoles 13 de noviembre del presente año, mis hermanos, vamos a realizar una presentación que la verdad yo creo que va a ser de bastante edificación para nuestras vidas, porque como vamos a ver, va a ser una presentación un poco complicada para mi hermano que la va a exponer, y es un tema que bastante poco tocado también dentro de nuestras iglesias. Así que yo creo que va a ser de gran bendición lo que vamos a escuchar el día de hoy. Con nosotros vamos a tener a nuestro expositor, nuestro hermano Samuel Tello de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, de La Portada, y también tendremos a nuestro hermano Fernando Fuentes de la Iglesia Metodista Pentecostal. Y quien les habla, su hermano Marcos Zamorano de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal de Conchalí y El Cortijo. ¿Cómo está mi hermano Samuel? Muy bien, mi hermano Marco, un poco nervioso que el tema es grande. Es grande, es complicado y es un tema que yo, le voy a ser sincero, yo lo pensé en tocar algún día, pero le digo la verdad que por la complejidad nunca lo hice. Sí, así ahí van a ver que todo pasa al mismo tiempo en el Antiguo Testamento, todo al mismo tiempo. Exacto. Así que, mis hermanos, antes de continuar, mi hermano Samuel, vamos a hacer una oración para que sea Dios quien guíe esta presentación y que yo creo que va a ser de una gran bendición para nuestras vidas. Así que oremos al Señor. Bendito Dios y buen Padre Santo de los cielos, le doy gracias, Señor, primeramente por su amor y su bondad. Le doy gracias, Señor, porque nos permite, Señor, a través de esta plataforma aprender de su palabra, conocer de su iglesia, conocer, Señor, lo que usted ha hecho en nuestras vidas, Señor, a través de hombres de antaño, a través de la historia de su pueblo, Señor, y cómo a través de esta historia, Señor, vamos a ir aprendiendo, que sea de edificación para la iglesia esta presentación. Dele de su gracia a nuestro hermano Samuel, Señor, que se prestará en sus manos, Señor, para darnos este tema. Bendiga a cada uno de mis hermanos que va a estar detrás de esa pantalla, Señor.
que verá este video en vivo, lo verá posteriormente, pero que todo lo que aquí se hable, Señor, sea primeramente para honra y gloria suya, y para nosotros, Señor, sea de bendición. Bendiga, Señor, todo lo que se vaya a hacer. Bendiga a cada uno de los que estamos aquí presentes y a cada uno que se conectará a través de estas pantallas. Señor, le elevamos todas estas súplicas, toda esta misericordia, Señor, y para usted elevamos toda honra, toda gloria desde hoy y para siempre. Amén. Antes de continuar con esta presentación, vamos a escuchar una alabanza que lleva por título Dios a través de la Biblia, interpretado por el coro polifónico de la Catedral Evangélica de Chile, JBH. Y en Josué Él es la salvación. En Jueces nos da la ley, en Ruth el pariente redentor, en los libros de Samuel el fiel profeta, en Reyes y Crónicas es soberano, en Esdras es el escriba fiel, en Nehemías es reconstructor de lo que se destruyó, en Esther es valiente Mardoqueo, en Job el redentor que vive, en los salmos es mi canción al despertar, en Proverbios es sabiduría y en Eclesiastés Él es el tiempo, en Cantares de Salomón el novio hermoso es. Él es Dios. Isaías es príncipe de paz, en Jeremías el profeta que llora, en Lamentaciones clamor de Israel, en Ezequiel es la hermosa figura, en Daniel el cuarto hombre es, en Oseas es quien es fiel por siempre, en Joel es quien nos bautiza, en Amos sus brazos nos cubrirán, en Abdías Él es nuestro buen Salvador, en Jonás es el gran misionero, en Miqueas promesa de paz, en Nahum escudo y fuerza es Él, en Habacuc y en Sofonías es quien clama avivamiento, en Ageo es el restaurador de nuestro ser, en Zacarías es el manantial y en Malaquías es el sol de justicia, en sus alas trae sanidad. Él es Él es Dios y Mesías. En el libro de Hechos
bendita Trinidad. Tesalonicenses es quien vendrá, en Timoteo, Tito y Filemón es el único mediador y es nuestro abogado. En Hebreos es la sangre del pacto, en Santiago cura al enfermo, en Primera y Segunda de Pedro Él es nuestro pastor. En Juan y Judas es el novio de la iglesia y en Apocalipsis Él es Rey de reyes y Señor. Rey de paz, nuestro Dios, Salvador, gran yo soy. Es el Alfa y Omega, el gran victorioso, el Cristo mi Señor, y por la eternidad. Amén. Hemos escuchado la alabanza Dios a través de la Biblia, interpretada por el coro polifónico de la Catedral Evangélica de Chile en JBH. Tengo que contarle una infidencia, mi hermano Samuel. Con esta alabanza yo tengo una cercanía muy profunda. ¿Por qué? Porque a través de esta alabanza me aprendí todos los libros de la Biblia, en orden. Así que les dejo ese dato, si alguno lo quiere tomar, sirve bastante. Ahora pasando a lo que venimos. Tenemos que saber que la Biblia, que nosotros tenemos, todos los hechos que sucedieron, todos los relatos bíblicos, cuando se escribió, tenemos que entender que la Biblia se creó en un contexto y en un momento histórico particular y en otro continente. No se escribió en nuestros tiempos. Y para entender muchas de las cosas que pasan dentro de la escritura, tenemos que saber el contexto en que se escribió, en qué momento histórico y cuáles son los pueblos aledaños al pueblo de Israel, en el caso del Antiguo Testamento, para comprender muchos de los sucesos de lo que sucedían dentro de la escritura. Así que voy a dejar con nosotros esta noche a nuestro hermano Samuel Tello, que repito nuevamente que pertenece a la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, de La Portada, con el tema Los pueblos de la Biblia. Así que, mi hermano Samuel, lo dejo con el programa. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano Marcos Zamorano. Y ahora comenzaré a compartir la pantalla. Ok, ya. Este tema lo van a poder ver después. El problema de este tema es que todo ocurre al mismo tiempo. Ok. Acá, ya, los pueblos de la Biblia. Primero, para poder contextualizar un poco esto. En la Biblia se mencionan muchos diferentes tribus y pueblos. Todos podemos ver eso. De hecho, algunos nombres de algunos libros de la Biblia, como Corintios, Gálatas, etcétera, son de hecho pueblos que al menos uno va a ser nombrado acá, el otro técnicamente la extensión de algún otro que va a ser nombrado. Ya. La Biblia es un texto que a veces le atribuye lo mítico histórico. Es decir, cuando uno piensa académicamente en la Biblia, se agrega la idea de mítico porque es religioso, pero también histórico porque también está situado dentro de la historia humana y muchas de las cosas que son narradas en la Biblia son cosas que pasaron. Ya desde el punto de vista de los escritores, de los hebreos, en este caso en el Antiguo Testamento, o de los mismos apóstoles en el Nuevo Testamento, pero son hechos que ocurrieron. Y entonces ahí se arma un juego entre la arqueología y los teólogos
donde, por si algo, se pasa la pelota entre sí. La Biblia dice que había un pueblo acá, ya, ¿por dónde está? Y ahí empiezan a buscar y después lo encuentran o encuentran algo. Entonces, este va a ser un juego que va a ser, y eso ni siquiera es tomar en cuenta lo que es también el contexto de cada pueblo que va a ser nombrado acá, como vamos a empezar a ver. Ahora, unos conceptos clave que quiero pasar primero con ustedes. La etnicidad es una forma de afiliación eh, que por lo general es sanguínea. Es decir, usualmente de forma muy equivocada se le atribuye esto a, entre comillas, raza, pero raza es como una palabra mala, ya es que viene de lo que es las ciencias sociales o la primera forma de antropología que existió, pero etnicidad es algo mucho más específico. Etnicidad son los pueblos a veces que son tanto creados recientemente como también pueblos históricos. Unos ejemplos que todos podemos conocer acá en Chile son los mapuches, los cahuéscar, los tiaguitas, entre otros pueblos indígenas, pero también podemos hablar del chileno como etnicidad o como nacionalidad. Entonces ahí se arma este juego entre etnicidad y nacionalidad. Ahora, hay algunos pueblos que son nacientes y que son creados. Ahora, en eso no me voy a meter. Ya. Pero en cuanto a lo que se escribe en academia, en antropología, igual es un tema que se pelea mucho porque hay gente que dice que solamente son grupos sociales y no tienen nada que ver con la sanguinidad, que ya es algo extra. Otros dicen que sí, y hay algunos que hacen test de ADN y ahí es una pelea enorme. Ya, tribu. Ya, un grupo humano de relaciones humanas simples. Ahora, cuando siempre se habla en la sociología, se habla de las relaciones humanas, hechos sociales, etcétera. Pero cuando estas relaciones son simples, es decir, de forma clánica, es decir, que está el clan, está el jefe del clan, y de ahí están los hijos, y de ahí se forma así una tribu, una clan, ya, eso es una tribu, ya, para mantener la definición más simple. Nómade, grupos que no viven en un lugar fijo, sino que siguen manadas de animales o son pastores. Ya, por ejemplo, aquí un ejemplo que ni siquiera está acá en esta presentación, los mongoles. Los mongoles que después bajo Genghis Khan, Kublai Khan y otros Khan conquistaron el mundo, sí, eran pueblos nómades pastoriles. Sí, seminómadas forman asentamientos por temporadas viajando entre territorios. Un grupo seminómada son algunos de los grupos mapuches, de hecho, que iban entre un asentamiento y otro según la temporada. Si hace mucho frío, bajan hacia el sur, por ejemplo, o viceversa, si hace mucho frío, van hacia el norte, si en un pueblo del sur. Cuando hay lluvias, entran a los ríos a pescar, por ejemplo. Cuando no hay lluvias, se van a, no sé, más dentro de tierra para ir a los bosques creado por las mismas lluvias para poder sacar frutas, sobre todo lo que sea, pues son los seminómades. Y ahí vienen los grupos sedentarios, grupos humanos con lugares fijos, sean ciudades o pueblos. Ahora en inglés tiene más sentido porque hablamos de ciudades, cities, towns, que son pueblos grandes, y villages, que son pueblos pequeños. Ya, pero así. Entonces ya, esos son los conceptos importantes básicos y ahí voy a empezar a agregar un par de más a través de esta presentación. El Antiguo Testamento. Primero tenemos que partir con la primera civilización que hubo en Mesopotamia, y de hecho la primera civilización que hubo en el mundo, a menos que encontremos una anterior. Ahora, ¿por qué ellos? Primero, son mencionados de forma indirecta en la Biblia. Dos, y esto es una regla que cualquiera que va a estudiar historia después o si va a meterse en cátedra, en arqueología, lo que sea, de historia, la primera civilización es la que deja la huella, es la que deja enmarcado todo y las que siguen copian parte de esa primera civilización. Ahí lo vamos a ver con los sumerios. Los sumerios eran la primera civilización que construyeron ciudades, la primera civilización sedentaria como tal. Ya, ahora, dichas ciudades se gobernaban por sí solos y se llamaban ciudades-estados. Siempre forma de entender esto, un estado, como el estado de Chile, solamente en una ciudad. Un ejemplo de una ciudad-estado de hoy es Singapur. Ya, es decir, ciudades que se manejan en sí solos, con su propio ejército, con todo lo que tiene un estado moderno dentro de una ciudad. Ya, ellos también desarrollaron la primera forma de escritura, la cuneiforme, que son marcas de forma de cuña talladas en arcilla. Ahora, las ciudades de civilización eran Uruk, que es la primera, de hecho se dice que esta fue la primera ciudad que hubo, Lagash,
Kish, Uma, Ur, Eridu y Ea. Ahora, se dice que Abraham, quien se convierte en el primer patriarca y padre de la fe para las religiones abrámicas, es de Ur. Es decir, Abraham, padre de la fe, viene de la ciudad sumeria de Ur. Ahora, esto según los textos rabínicos, es decir, que de la tradición judaica. Algunos pelean esta idea, diciendo que viene de otro pueblo más tirado hacia el norte, y ahí comienza una pelea sobre de dónde viene Abraham. Pero al menos la tradición hebrea judía es de Ur. Ahora, o por si acaso, Sumeria se encuentra en Mesopotamia. En Mesopotamia, si uno ve un mapa de las cercanías de Israel, Irán, Irak y también toda esa parte del Medio Oriente, habían dos ríos ahí, el Éufrates y el Tigris. Mesopotamia está entre medio de esos dos ríos, que es la creciente fértil. Es decir, entre esos dos ríos crece vegetación y se puede hacer agricultura. Los sumerios fueron los primeros en eso. Ahora, pasamos a los segundos. Los imperios babilónicos. De hecho, acá hay un poco de cronología. Hubieron dos imperios babilónicos. El primer imperio nace con el primer gran conquistador de la historia, Sargón I el Grande, que era el rey de Kish, que expande su poder derrotando al rey Lugal-Zaggisi de Uma y Uruk. Él expande su reino por toda Sumeria, Akkad y Elam, que es toda Mesopotamia, ya que su reino contenía varias ciudades y pueblos de distinto origen. Se dice que fue el primer imperio. Ahora, para explicar un poco lo que es un imperio, que también ustedes lo van a ver en otro, sea podcasts, estudios, etcétera. Un reino está bajo el rey, pero cuando el reino comienza a expandirse territorialmente, se le llama imperio, ya que va complejizando lo que son las relaciones sociales dentro de la zona. Ya, eso es una definición muy simple de lo que es imperio. Algunos dicen que imperio es solamente reino más poder, o simplemente es la expansión de un reino natural, o es la hegemonía de la zona. Ya, ahí ustedes ven cuál es la definición que ustedes prefieren, pero ahí le entregué una definición de lo que es imperio. Ahora, el segundo imperio nace con la independencia babilónica del imperio asirio. Ahí voy a mostrar lo que es el imperio asirio un poco después. Y la unión de la hija del rey Neopolazar con el hijo del líder de los caldeos, que también los voy a nombrar. Ellos son quienes llevaron a cabo el exilio de Israel. Es decir, cuando se habla de que los israelitas fueron exiliados, fue el imperio neobabilónico, el segundo imperio con los caldeos. Ahora, tercer grupo, los asirios. Por si acaso, si encuentran que hay un pequeño desorden de lo que es el nombre, como nombrar estos grupos, es porque todo pasa casi al mismo tiempo. Es decir, aparece Sumeria. De Sumeria, de un lado de Sumeria, aparece Babilonia. Ahí empieza a conquistar Sargón de Akkad, empieza a expandirse, va hacia el sur, ya, y ahí empieza el primer imperio babilónico. Ya, después bajan otro pueblo que se llaman los hititas, destruyen al babilónico, y gracias a eso los asirios empiezan a crecer y van desde el sur hacia el norte, que al mismo tiempo está lo que es la dinastía de Ur III ahí. Entonces, todo pasa al mismo tiempo. Ahora, los asirios nacen con la independencia de la ciudad de Ur, bajo la tercera dinastía de esta ciudad, ya, la última potencia sumeria. Es decir, ¿recuerdan las ciudades-estados sumerias? Una ciudad es Ur, sobrevivió, es decir, el imperio babilónico, y se quedó en su parte del mundo. Los asirios, la ciudad de Ashur, quedó bajo esa ciudad, ya como estado vasallo casi. Ahora, ¿qué pasa? La primera ciudad de los asirios, que después la capital de todos los imperios que vienen, porque vieron tres imperios asirios, el primer rey y su deidad principal tenía por nombre Ashur. Es decir, el primer rey, el dios que lo representaban, de eso ese es su sello, y la ciudad de ellos, todos se llamaban Ashur o Asur. Hay como 5 nombres en español. Ahora, ellos toman relevancia a nivel mesopotámico gracias a su economía de comercio libre. De hecho, fueron los primeros civilizaciones, si es que no la primera, en tener comercio libre. Ahora, ellos aún eran una facción menor en comparación con el primer imperio babilónico y Ur III. Por si acaso, si usted empieza a leer sobre la tercera dinastía de Ur, a veces solamente se escribe Ur III o Ur III o alguna forma así, para que no se confundan.
Ahora, ellos forman su imperio gracias a la invasión hitita de Mesopotamia, ya que trajo el fin del imperio babilónico, posibilitando el crecimiento de los reinos menores de la zona. Es decir, en términos geopolíticos, ¿qué pasa? Está un imperio, una hegemonía grande, y ahí están muchas facciones más pequeñas. Ya estaba la tercera dinastía, que era como una facción que aún quedaba del antiguo orden de Mesopotamia, de los sumerios. Ya ahí abajo estaba Ashur, de los asirios. Ellos no podían crecer sin el permiso de Babilonia. Es decir, porque Babilonia era la hegemonía, era el gran poder. ¿Qué pasa? Del norte de Anatolia, de lo que es la actual Turquía, bajaron los hititas y destruyeron Babilonia. Y los otros grandes poderes de la zona. Entonces, en ese vacío de poder crecen los asirios. Y ahí vamos a ver los hititas. Ya, este pueblo tiene una gran diferencia con todos los pueblos de la zona, excepto los filisteos, que vamos a ver después. Ya, era un pueblo indoeuropeo anatólico. Ya, dos conceptos ahí, indoeuropeo y Anatolia. ¿Qué es Anatolia? En cuarta parte, si uno ve en el mapa, está África, está el Medio Oriente. África es el Medio Oriente, está Asia acá también Medio Oriente, y aquí está Europa. Y ahí entre medio está como un río que es del mar Mediterráneo. Ya. Hay un punto se llama Anatolia. Ya. Es un punto que casi forma un puente, donde casi África, el Medio Oriente, besa a Europa. Casi. Ese es Anatolia. Todo el sector es Anatolia. Ya. ¿Qué significa indoeuropeo? Los indoeuropeos son un pueblo que vienen del norte de Anatolia, es decir, otro lado del río, que son quienes conquistaron Europa. Esto ya es en el Paleolítico. Entonces, los europeos vienen de los indoeuropeos, excepto posiblemente del norte de España. Perdón por todos los que son del norte de España, se me fue su nombre. Pero pero esos son los indoeuropeos, que van desde Europa hasta Asia, hasta China. Ya, ellos, los hititas, bajaron de Anatolia y bajaron hacia el sur. Ya, y aquí también viene una confusión también, porque eso es por la razón por qué este tema es tan confuso. Y su nombre viene de un pueblo anterior a ellos, los atianos. Ya, recuerden este nombre, que hablaban un lenguaje que no era ni semítico ni indoeuropeo. Por si acaso, los indoeuropeos no son solamente una clasificación étnica o sanguínea, sino también es una clasificación lingüística. Si uno dice el inglés y el alemán son muy parecidos, es porque ambos son idiomas germánicos. El latín es parecido al celta en ciertas partes, porque ambos vienen de los indoeuropeos. Lo mismo que los idiomas germánicos y los nórdicos, como también otras cosas como el tocario y otros idiomas más que han desaparecido. Ya, ahora, ellos hablaban un idioma único, se puede decir. La ciudad capital, de hecho, era Hattusa. Ya, el imperio nació con su primer gran rey, Hattusili I. Ellos conquistaron sus tierras de Hattusa y después fueron hacia el sur, llegando hasta Mesopotamia y saqueando Babilonia, destruyendo el primer imperio. Y de ahí, gracias a esa destrucción de Babilonia, surgieron los asirios. Todo pasa casi al mismo tiempo. Ahora, hay confusión entre dos pueblos hititas bíblicos, los Hatti, que vienen de Hattusa, los atianos, y los Hethi. Los Hethitas eran hijos de Heth, segundo hijo de Canaán, que era nieto de Noé. Los hititas anatólicos después son mencionados por Salomón y era una diáspora que quedaba en Siria. Entonces, si uno piensa en un mapa de Israel, los hititas vieron completamente el norte, desde Anatolia, Turquía, llegaron hasta Egipto, pelearon con los egipcios, con el nuevo reino egipcio. Ya, ¿qué pasó? Después, cuando los hititas comenzaron a desaparecieron, quedó un resto de los hititas, los Hatti, en el sur, es decir, quedaron en Siria. Ya, y Salomón, de hecho, habla que ellos se llevaban muy bien con los israelitas. Y el problema es que las traducciones bíblicas iniciales al inglés, para ambos se tradujo como hitita, y no diferenciaron entre los Hatti y los Hethi, comenzando una confusión enorme entre cómo llegaron estos acá, si se hablan de los
hititas antes que comenzaron los hititas. Entonces comenzó una confusión. Por eso también es confuso este tema. Ya, el imperio egipcio. Ahora, los egipcios en la Biblia estaban en cuarta iteración, es decir, se dividen los periodos de Egipto en 6 periodos. Ya, ellos estaban en el cuarto periodo egipcio, que es el nuevo reino, es decir, el imperio egipcio, que duró de 1549 hasta 1078 o 77 antes de Cristo. Porque es importante, ahí lo vamos a ver. Ya, los egipcios nacen en el río Nilo, que vivían de la agricultura que se hacía cuando se inundaba. Ya, si no recuerdo, la tierra de Egipto, en el idioma egipcio era Khmer, que significaba negro, que era tierra negra, porque el Nilo, que es el río, durante el periodo de inundación, se inundaba todo y dejaba una tierra negra fértil para hacer la agricultura. Ya. Los egipcios aparecen en la Biblia con el faraón Ramsés II, que estuvo desde el 1279 hasta 1213 a.C., quien era conocido como uno de los más poderosos reyes del Nuevo Reino. Durante este periodo, los egipcios estaban en guerra con los hititas del norte. Entonces, de hecho, ahí hay un mural que aparece donde está el faraón Ramsés, o si no, sí, yo no me acuerdo que es el faraón Ramsés peleando contra los hititas. Ya. Entonces, ahí, nuevamente, el imperio egipcio tuvo contacto con el imperio hitita, que también tuvo contacto con los asirios, que el imperio hitita también encima destruyó lo que era el imperio babilónico. Los sirios también conocían los babilónicos. Entonces, todo esto pasa casi al mismo tiempo. Ahora entramos al tema que también es confuso, los cananeos. Ahora, Canaán era ocupada desde el Mesolítico por diversas tribus y grupos étnicos. Se utiliza el término cananita para referirse a todos los grupos que viven dentro de la región y no es un grupo en específico. Es decir, el cananita no es un grupo sanguíneo, es una clasificación territorial. Ya, es como decir, somos cono sur, ya que no son los conosurenses. Ya, está Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay. Ya, es lo mismo que son los cananitas, los pueblos de Moab, los fenicios, entre otros. Ya. Ahora, esta tierra era una puente de influencia entre Mesopotamia, Anatolia y Egipto. Los grandes imperios de cada época conquistaba o expandía su influencia por esta zona. También llegaban de otros lugares como los fenicios. Subrayo el fenicio. Ya. ¿Qué pasa? Si uno ve el mapa, Canaán es lo que actualmente es Israel y algunos incluyen a Siria en eso. Ya. ¿Qué pasa? Si uno ve el creciente fértil en un mapa, es como un plátano que crece de Israel hacia un poquito antes de lo que es la península arábica. Uno piensa pensar. ¿Es la península arábica? Sí, es la península arábica. Ya. El norte está Anatolia, al sur de Egipto, y forman como un triángulo centrado en Canaán de lugares fértiles. Los hititas bajaron por acá, hacia acá, los, eh, los asirios, babilónicos, etcétera, estaban acá, hacia Canaán, y los egipcios se mantenían acá, pero también tenía la conexión también por ahí. Entonces era como una conexión tripartita. Ya, entonces era un puente Canaán de la influencia y conquista de sus grandes imperios, por eso también está esta confusión que se llama en la Biblia. Ya, pasando a las tribus. Ya. Por si acaso, si alguno de ustedes tienen preguntas, háganlo en el chat. Después, revisando lo que es red social, van a poder ver las preguntas. De hecho, esto se va a dividir entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ya. Caldeos. Una tribu semítica que desde Mesopotamia meridional en la primera parte del primer milenio antes de Cristo. Ya, de primera parte del milenio antes de Cristo. Se asume por similitud lingüística que tiene relación con los arameos. Entonces, es una tribu semítica, es decir, tiene relación con los hebreos, con los arameos y más. Ya, los arameos, conocidos también como siriacos, son un grupo tribal autóctono de Mesopotamia y Levante. Ellos originan en un lugar llamado Aram y fueron uno de los primeros grupos que se convirtieron al cristianismo. Ya, importante para nosotros. Ahora,
Fereceos era uno de los pueblos que habitaba Canaán antes de la llegada de los israelitas. Su nombre significa aldeano y vivían en campos abiertos a diferencia de los demás cananeos que vivían en ciudades amuralladas. Por si acaso, ciudades amuralladas, ¿de dónde viene eso? Vienen los sumerios. Ya, Rafaitas, también llamados Rafaim. Su nombre significa gigante o poderoso. Vivían en la Transjordania antes de la llegada de los israelitas en un lugar que después ocuparían los moabitas. Por si acaso, algunas de sus tribus son nombradas con su nombre hebreo, y se sabe mucho más de ello porque son nombrados casi solamente en la Biblia o las tradiciones rabínicas. Ahora, Susitas, una raza de gigantes de Transjordania en un sector que después se tomaría los moabitas. Su nombre significaba hombres fuertes o errantes, Susim. Los Eblaitas, gente de una ciudad-estado en Siria. Emitas era el nombre de moabita para una tribu de Rafaitas. Ya, Orreos, pueblos que habitaban Edom, conquistado por Esaú. Los amalecitas, también conocidos como los amalequitas, era un pueblo nómada o seminómada que habitaba en el sur del Sinaí. Como Sem era ancestro de los semitas y Cam de los cananeos, Amalek era ancestro de los amalequitas. Ya, Ceneos, una tribu de la península del Sinaí que convivía armónicamente con los israelitas. Ellos, al parecer, también fueron al exilio en Babilonia con los israelitas, pero desaparecen del registro bíblico. Jethro, suegro de Moisés, era ceneo. Ya. Cadmoneos, orientales o antiguos, mencionados en la Biblia, pero no ampliamente descritos. Lo más probable es que eran Transjordania y habían venido con los medianías. Jerjeseos, descendientes de Ham y su hijo Canaán. No mucho se sabe de ellos. Jebuseos, fundadores de Jerusalén, ciudad que se conocía como Jebús antes de la conquista por David en 1004 a.C. Moabitas semitas que vivían al este del Mar Muerto en Jordania, también relacionados a los pueblos del mar. Por si acaso, subrayen pueblos del mar, porque es algo increíblemente importante al hablar de la era del bronce. Mejor dicho, del colapso de la era del bronce. Ya. Y aquí viene algo muy importante que hasta hoy en día va afectando lo que es el mundo moderno. Los filisteos, fenicios, posiblemente uno de los pueblos del mar mencionados por Egipto, habitaban la costa suroeste de Canaán, actual franja de Gaza, hasta lo que hoy es Tel Aviv. En la tabla de las naciones son descendientes de Mizraim, Egipto, y los Caftorim, asociados a los Keftiu, según egipcios, un pueblo cretense. ADN muestra que son de origen europeo, Creta, Grecia, Cerdeña y España. ¿Por qué son tan importantes los filisteos? Si usted no está siguiendo hace mucho tiempo, su nombre fue cambiado después y una provincia romana fue nombrada después de ellos, llamado Palestina. Por eso es tan importante esto. Por eso es tan importante este pueblo. Ahora, para explicar un poco, ¿de qué se habla de los pueblos del mar? Ya, cuando uno divide la historia humana en cuanto a material de uso, habla de la edad de piedra, habla del paleolítico, decir, la antigua piedra, cuando el ser humano tenía herramientas de piedra muy simples, solamente para sacar por decir algo, la carne, los huesos, los animales, cositas simples, lanzas, cosas muy simples así. El neolítico, que es la nueva piedra, cuando el ser humano empieza a hacer cosas más interesantes con las piedras. Y también hay otras definiciones, subdivisiones dentro de esas edades. Después viene la edad de bronce. Ya, Egipto y todos estos pueblos, al menos los nombrados hasta la llegada de Israel, eran pueblos que vienen de la edad de bronce. ¿Qué pasó? Para no complicarse tanto, el bronce está hecho de dos cosas. Uno es el cobre y el otro es tin. No me sé cómo se dice tin en español, pero si alguien lo puede ver y lo deja en los comentarios, bendito es. Pero tin. ¿Qué pasa? Durante una época llegaron, ¿cómo se puede decir? Hubieron muchos colapsos de los imperios, había muchas ciudades-estados, era muy complejo las relaciones que había entre los pueblos, etc. Y al mismo tiempo ocurre algo en Europa.
En Europa habían pueblos que también eran agricultores, pero más simples. Hubo una peste, o esto es una teoría, hubo una peste. Entonces, estos pueblos tuvieron que correr de Europa, escapando el hambre, y empezaron a viajar en botes. Y llegaron a la parte sur del Mediterráneo, donde estaban los egipcios y todo esto. Estos eran los pueblos del mar. Ellos llegaban en oleadas y simplemente sobrepasaron lo que eran los ejércitos egipcios y todos los ejércitos que habían de la zona. Casi todos los imperios y reinos colapsaron gracias a la llegada de estos grupos. Entre estos se dicen que estaban los moabitas y los filisteos, que también le dicen que eran fenicios. Ahora, más específicamente, ¿qué eran los fenicios? Era un grupo muy comerciante que hacía muchas ciudades por todo el Mediterráneo y trabajaban en barco. Ya. Los fenicios, por si acaso, dato loco, también son los antepasados de Cartago, los cartaginenses. Ya. Entonces, eso es toda la foto del Antiguo Testamento. ¿Qué pasa? Aparecen los sumerios por todo el creciente fértil, dejan lo que es la idea de ciudad-estado. Después aparecen los babilonios de Akkad, bajo Sargón I. Ya, después llegan los hititas del norte, barren con Babilonia y toman los asirios, aparecen, y los hititas llegan hasta Egipto. Ya, de Egipto, o estaban las tribus cananitas por ahí entre medio en todo Canaán, de Egipto llegan los hebreos. Por si acaso, según lo que dicen los egipcios, los hebreos o los cananitas, los hebreos también, los israelitas también son tomados como un pueblo invasor de Canaán con otros. Ahora, entre todo ese baile, todo eso que está ocurriendo, todo ese enredo, ese es el Antiguo Testamento que aparece, los pueblos ahí. Es decir, uno primero, uno conquista al otro, después llega otro de otro lugar y conquista y destruye el primero, y de ahí nace otro que era subyugado por el otro. Al mismo tiempo están los egipcios que son de otra zona, de ahí vienen un pueblo que se llama los israelitas que llegan a Canaán. En Canaán está todo este baile debido a la conquista de los israelitas. Y todo esto de los registros bíblicos, como también algunos registros históricos de los mismos babilónicos y los otros pueblos de la ciudad-estado que estaban ahí, como también restos arqueológicos. Amén. Vamos a dejar esta primera parte y vamos a invitar a nuestro hermano Marcos a aparecer. Vamos a tener que hacer las redes sociales sin nuestro hermano Fernando. Eh, ya estamos en clamor. No sé si él tiene problemas con internet, pero bueno, que el Señor bendiga a nuestro hermano Fernando. Él se había puesto también por estar en redes sociales, que igual es algo difícil hacer tiempo para estas exposiciones. Amén. Hermano Marco está muteado. Y yo estaba inspirando hablando ya. No, como decía mi hermano Samuel, no, mi hermano Fernando Fuentes, de la Iglesia Metodista Pentecostal de Pudahuel, no pudo llegar, pero Dios bendiga a mi hermano Fernando, que igualmente está presto a ayudarnos en esta presentación, pero solamente decirle que Dios le bendiga, y a nosotros también, que estamos aprendiendo. La verdad, mi hermano Samuel lo admiro porque con tanto nombre, ¿qué le puedo decir? Aquí estaba tomando apuntes y gracias a Dios esta presentación va a quedar grabada porque estuve tomando apuntes, pero me faltó tiempo para anotar. Me llamó mucho la atención el tema de los cananeos, cómo se subdividían en distintas tribus. Por ejemplo, sus citas. No lo había escuchado nunca. Los fereceos, o las rafaitas. Nunca había escuchado estos pueblos, así que tomé algunos apuntes para después buscarlos. Y como usted decía, hay estos pueblos que quizás no conocíamos tanto, pero también tienen una repercusión inmediata en lo que es el Antiguo Testamento para poderlo entender un poco mejor. Así que, mientras que mi hermano Samuel toma un respiro, relaja un poco esas cuerdas vocales, vamos a leer algunos saludos que nos están haciendo nuestros hermanos. Tenemos saludos de mi hermano Pablo Villauta.
Muy interesante el tema. Agradecido de dar a conocer esta exposición, nuestra hermana Mariela Vidal. Interesante tema. Dios bendiga a nuestro hermano Samuel. Nuestro hermano Abraham Matus Santander. Gracias por el tema. Dios les bendiga. Isabel Molina Yáñez. Dios bendiga a mi hermano, a mi querido hermano Samuelito. Hay harto cariño ahí. Nuestra hermana Rachel Guajardo. Que mi Dios bendiga y le dé muchas gracias a nuestro hermano Samuel por el interesante tema. Hay algunos saludos más, pero la verdad no me está ayudando mucho el internet. Así que mis hermanos, mi hermano Samuel, no sé si gustaría que escucháramos un himno entre medio. Amén. También para que descansen las manos de los hermanos que tomar apuntes. Amén. También, Señor, bendiga a nuestro hermano Abraham Lara. Gracias por esos temas. Dios les bendiga. Amén. Amén. Por si acaso tienen preguntas, escriban nomás y ahí los leeré al final. No dude en preguntar a mis hermanos, por último, por un mensaje por interno, si es que no se atreve a hacerlo de forma pública. Entonces, mis hermanos, vamos a escuchar la alabanza de la tierra de Egipto, una alabanza muy conocida dentro de nuestra comunidad pentecostal. Amén. Tierra de Egipto,
Amén. 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 Escuchamos la alabanza de la tierra de Egipto. Yo estaba escuchando y estaba tarareando como buen corista, eché de menos mi instrumento para estar acompañando esta alabanza. Hemos escuchado la primera parte de la presentación de nuestro hermano Samuel, que era de los pueblos de la Biblia, y habló mi hermano del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ir a la segunda parte, que es la parte del Nuevo Testamento. Así que mi hermano Samuel, por favor, bendíganos. Amén. Ok, no se queda dormido todavía. Todavía falta el Nuevo Testamento. Ok, aquí son menos pueblos ya, porque ya se están hablando de grupos mayores étnicos que no voy a nombrar los que son nombrados dentro de la Biblia. Ok, Nuevo Testamento. Ahora ya no estamos hablando de una parte del Mediterráneo y Mesopotamia. Estamos ya hablando del Mediterráneo casi completo. Los helenos. Los griegos, llamados helénicos o helenos, son un grupo que descienden de una civilización de la Edad de Bronce. Los micénicos, o los micénicos, los micenos, parece que también le dicen. Y eso viene de un grupo en particular que se llama los aqueos, pero ya eso ya entra mucho en historia. Ellos tenían varias ciudades-estados por todo el Mediterráneo, pero las ciudades más importantes dividían Grecia: Atenas en el norte, llamando la región del Ática, y Esparta en el sur, la región del Peloponeso. Las ciudades griegas se llamaban polis, por eso se llama, por ejemplo, la región de Chile, región metropolitana, poli, ciudad. Y había muchas colonias por el Mediterráneo. Ahora, en el Nuevo Testamento, Esparta y Atenas ya están bajo control romano, pero la cultura y academia griega era la hegemónica. Recuerden, la primera traducción de la Biblia de hebreo a otro idioma fue al koine, el koine griego, fue el griego. Recuerda, el libro de los 70, fue griego. Ahora, de hecho, Corintio, por ejemplo, de hecho sale la carta de Pablo a la iglesia en Corinto, era una ciudad griega y los romanos mismos nacen de la influencia griega. De hecho, vamos a hablar de eso. Ya, y acá tenemos, aunque Alejandro Magno era de Macedonia y no era griego, él era un gran proponente de lo que era la cultura helénica, la cultura griega. Por si acaso, recuerden, cuando yo hablo de la academia griega, estoy hablando de los filósofos y la filosofía estoica, los escolásticos, entre otros, que también dominaban lo que era el pensamiento romano. También uno podría ver también los romanos. De hecho, pasemos a la próxima diapositiva con los romanos mismos, para seguir explicando. Ahora, los romanos son nombrados después de su principal ciudad. Ahora, pero la tribu del cual descienden son las tribus de los latinos, que era una tribu itálica, es decir, proveniente de Italia. Ahora, ellos forman la ciudad Roma y comienzan el reino romano. Recuerden, el reino Roma tiene 3 etapas y parten con el reino. Ellos después derrotaron al rey Lucio Tarquinio el Soberbio, o Lucius Tarquinius Superbio, parece que se llamaba Superbio en latín, y comienza la República Romana. Ya, ahora, bajo la República, ellos conquistan Italia completo y entran en una era de guerra perpetua contra los etruscos, que era otro grupo itálico que estaba en el norte de Italia. De hecho, la región de Italia llamada Tuscanía es por el nombre de los etruscos. Y después con los galos, es decir, los pueblos célticos del norte que están en Europa, y después con Cartago. Recuerden Cartago, fenicios. Ya, en el Nuevo Testamento, el Imperio Romano, que nace de en el Nuevo Testamento está el Imperio Romano, que nace después del asesinato de Julio César, que está ahí en pantalla. Ellos ya controlaban el Mediterráneo completo y Egipto. Ellos dividían su imperio en provincias que declaraban sus ciudades, realizaban un censo y realizaban sus tierras. La ciudadanía nace con los romanos, es decir, cuando un pueblo es agregado al Imperio Romano, sea de forma bélica o más diplomática, esto es lo que tienen que hacer para ser una provincia o parte del Imperio Romano: declarar sus ciudades. ¿Cuáles son las ciudades de tu gente, tu reino? Realiza un censo. ¿Cuánta gente tienes? Así de simple, ¿cuánta gente tienes prácticamente? Y revisa las tierras, es decir, ¿qué tienes de valor para el imperio en tus tierras para poder agregar a la economía romana?
Ya. Y la idea de ciudadanía nace con los romanos. O recordemos, por quedarme en este punto de ciudadanía, cuando venían a los otros imperios, no estaba la idea de ciudadanía, era como la idea de pueblo, por ejemplo, del grupo que era parte del tuyo. Ahora, uno era parte de una ciudad y uno se conocía como persona de esa ciudad, pero un papel que decía ciudadanía no era, no existía. Ahora, con los romanos tenían unas normas muy importantes para llegar, y si tú pasas dichas normas, tú te hacías ciudadano romano, aunque eras latino o etrusco o griego o hebreo, israelita, lo que tú eras, tú podías hacerte lo que ciudadano romano. Ya. Por ejemplo, en muchas historias de antiguos, hasta incluso reyes célticos, como, ¿cómo era? Torres, parece que se llama, algo Rex, que se llamaba a sí mismo, que como que era un rey celta antes de los romanos, su pueblo fue conquistado, pero él se hace ciudadano romano y vive en Roma. Hizo que era enemigo de Roma, pero pasó el test de ciudadanía y se hace ciudadano. Uh, Paulus, era ciudadano romano y tenía pensamiento y conocía lo que era la filosofía griega. Ese es el imperio romano, un imperio multiétnico. Nuestra idea de ciudadanía viene del imperio. Ahora, ya, siguiendo. Los samaritanos. Recuerden la palabra del buen samaritano. ¿Qué eran los samaritanos? Provenientes de Samaria y se consideraban a ellos mismos como descendientes de las 12 tribus de Israel. Son un grupo etno-religioso, al igual que los judíos, es decir, no solamente era un grupo religioso como son los cristianos, sino era etno-religioso. Entonces, es decir, si tu ancestro no era parte de este grupo, de esta tribu, tú no eras parte de este grupo. Ahora no me acuerdo cuáles son sus reglas, tampoco sale mucho que son sus reglas para hacerse parte, por ejemplo, para ser judío, un grupo que también es etno-religioso, tu madre o tu abuela tendrían que haber sido judías, para tú decir que tú eras judío. Ya, los samaritanos tenían reglas similares a aquello, grupo etno-religioso. Y se dice que eran descendientes de los 12 tribus de Israel. Ya. Ellos existen hasta el día de hoy, aunque son un grupo muy minoritario y se están casando mucho con los israelitas de la zona, ya que digamos que no hay mucha diversidad genética, que es un problema que ocurre con estos grupos tan pequeños. Ahora, su religión se basa en parte en lo que conocemos como Antiguo Testamento, pero según ellos, los judíos bajo Elí se rebelaron. Esperan un Mesías llamado Taeb, que comenzará la época de venganza y recompensa. Otro grupo mesiánico, es decir, al igual que los judíos, aún esperan el Mesías, pero a diferencia de los judíos, ellos dicen que los judíos bajo Elí se rebelaron contra Dios y se separaron ellos de los samaritanos. Ya. Pero eso son otro grupo mesiánico, nombrado mucho en la Biblia, que en cierta parte es como, es algo más fuerte que decir que la diferencia entre una persona protestante con un grupo de personas católicas, pero es una gran diferencia. Por eso se llevan tan mal los samaritanos con los judíos. Tenían un mismo origen, al menos según los samaritanos, pero completamente distintos en forma de pensamiento, y de hecho uno crea al otro que es un rebelde. Ya. Y siendo el último grupo que vamos a hablar de la Biblia, los Gálatas. De hecho, de la carta de Pablo a los Gálatas, la iglesia en Gálatas. Ahora, los Gálatas son un pueblo celta que descienden de los tracios. Tuvieron bastante influencia griega que después de los primeros siglos después de Cristo sobrepasó su identidad céltica. Estaban en las montañas de Anatolia. Recuerden Anatolia donde estaban el imperio hitita. Ya. ¿Por qué es tan en particular estos grupos, los Gálatas? Porque los celtas estaban en medio de Europa. Así de simple. Es un grupo en medio de Europa que de alguna forma u otra llegaron hasta Turquía, lo que hoy es Turquía y Anatolia. Y esos eran los Gálatas. Es como hoy en día Rumania, se llama Romania porque vienen de los romanos y es un grupo que habla una lengua latina con influencia eslávica en los Balcanes.
muy lejos de la esfera de influencia principal del grupo. Ya, entonces los Gálatas eran un pueblo celta, y relacionado a los pueblos con que peleaba el Imperio Romano y lo que era la República Romana, que los Gálatas, los celtas de la zona, que eran tanto en Gran Bretaña, como también en Francia y parte de Alemania, antes que llegaron los pueblos germánicos que venían escapando los hunos. Y esos son los pueblos de la Biblia. El Nuevo Testamento fue mucho más corto que el Antiguo Testamento, ya que ya estamos hablando de grupos étnicos mayores. Puede decir los gálatas y los celtas, los romanos ya están hablando de latinos. Nombré Cartago porque Cartago no nombra la Biblia, porque igual tiene relación ya con los filisteos, ya que tienen esa cosa en conjunto con los que son los fenicios. Y también los samaritanos, como la parábola del buen samaritano, y a los griegos, que está en la ciudad como Corinto, la carta de Pablo a los Corintios, como también es la principal academia y pensamiento de la época. Es como decir que hoy en día se habla inglés y antiguamente se pensaba en griego. Pues así es simple. Y que el Señor les bendiga. Amén. Tema, gran tema, que mi Dios, que nuestro Dios vaya bendiciendo a mi hermano Samuel, dándole la inteligencia, la sabiduría para que nos ponga estos temas, porque como decíamos al principio y al medio de la presentación, no es un tema fácil lo que hemos escuchado el día de hoy. Así que mis hermanos, esta ha sido la presentación del día de hoy, los pueblos de la Biblia. Manda saludos mi hermana Cecilia Rosa, que dice: Dios bendiga a nuestro hermano del Archivo Pentecostal. Y escribió nuestro hermano Fernando: hermano Samuel, descargue el link. No pude entrar a la sala, pero sabemos que mi hermano Fernando tenía el deseo de participar. No pudo estar en esta presentación, pero va a estar en la próxima. Que el Señor les bendiga. Mis hermanos, quiero comentarles que Archivo de Pentecostal está haciendo a través de su página de Facebook diversas publicaciones en el ámbito de la Iglesia Evangélica Pentecostal en Chile. También estamos en una sección nueva que es entregando información sobre materiales de estudio, y lo que estamos entregando este mes principalmente, dando a conocer distintas herramientas bíblicas. Y partimos esta nueva sección a través de entrega de información, dando a conocer información sobre las Biblias de estudio de distintos caracteres, ya sea escatológico, devocional, filiológico. Estas herramientas van a ser entregadas de forma transversal, porque cada una de estas herramientas nos da una mirada distinta a lo que es la palabra de Dios. Así que esté al tanto de lo que pasa a través de nuestras redes sociales, porque esto es para bendición. Así que muchas gracias a cada uno de mis hermanos que estuvo presente, que se pudo conectar, que pudo ver esta presentación en vivo, y a los que la verán próximamente. Así que solamente decirles que el Señor les bendiga, y voy a dejar a mi hermano Samuel para que nos dé una palabra de despedida y que nos despida con una oración. Amén. Amén. Como siempre, la honra y gloria son para el Señor. Este es un tema que había pasado, de hecho, en el estudio bíblico de mi iglesia, aunque hice una versión muy resumida. Y que el Señor bendiga a quien fue mi compañero en aquel momento en el estudio bíblico. Y que el Señor bendiga, como siempre, a nuestra audiencia que nos acompañan en todas nuestras exposiciones. Amén. Ahora invitamos a que inclinen reverentemente su rostro para orarle al Señor. Amén. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad, Señor, de poder servirte, de poder exponer un poco sobre las cosas que tú has visto, Señor, de los pueblos que son mencionados en tu Biblia como aquellos que también influenciaron de formas discretas, Señor. Pido que a cada miembro de nuestra audiencia, Señor, los bendiga, Señor, sean los quienes los vieron en vivo, como también quienes verán la grabación, Señor, bendice a los dos por igual, Señor. Amén. A cada persona que participó en esta exposición, bendícelos también, Señor, sigue dándonos de tu sabiduría y tu conocimiento para poder seguir trabajando en tu obra, Señor. Y también, Señor, bendice a nuestro hermano Fernando, Amén. que no pudo haberse conectado, Señor, bendícelo por igual, Señor, porque tuvo la buena voluntad de poder alzar la mano cuando fue llamado a poder asistir a una exposición, Señor. Nosotros lo pedimos en nombre santo de tu Hijo, amado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.
Amén. Que el Señor les bendiga y los dejaremos con un himno a la casa de Jairo. Nos veremos en la próxima exposición. Nos vemos.